Estoy en comunicación con Su Excelencia, el Arzobispo de Santa Cruz en Bolivia, Monseñor René Lague. Excelencia, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Bien, saludo. Ex- Cordial a todos. Excelencia, ayer en Bolivia se celebró el Día del Niño y unos valientes diputados bolivianos a la cabeza de la diputada de Creemos, Tatiana Áñez, presentaron un proyecto para que el 25 de marzo se conmemore el Día del Niño por nacer, como sucede en Perú, en Argentina y en otros países. ¿Qué opina de esta propuesta legislativa tan importante para la familia y para la iglesia? De hecho, eso lo vivimos aquí en el 25. A nivel eclesial eso se vive, ¿no? Así es. El niño, entonces no es novedad. Quizá a nivel social o nacional es que falta eso un poco, pero a nivel eclesial aquí lo vivimos, inclusive algunos lo viven así, digamos, como una celebración con la señora embarazada. Entonces, unas celebraciones bonitas hacen, ¿no? Algunas parroquias. Pero el hecho, todo lo tenemos en cuenta, ¿no? Es el día del niño no nacido. Así es. Eso es el nombre Sí. que le damos acá. Sí, sí, por eso es importante que se reconozca a nivel Estado, independientemente de la celebración que hacen el clero o a nivel conferencia episcopal, que el Estado boliviano reconozca y garantice los derechos de la mujer, de la mujer gestante. Sí, yo creo que eso es lo que, las propuestas que han hecho, ¿no? Así es, va en ese sentido. Excelencia, Sí. ¿qué nos puede decir de la situación social en Santa Cruz? Porque a veces se habla de Santa Cruz como un pueblo que protesta, que es relegado un poco. ¿Cómo ve la situación social de los pobladores? Plaza Santa Cruz se la ve como la ciudad opositora al gobierno. Pero bueno, no es una oposición por oponerse simplemente, ¿no? Sino que hay razones por el cual se oponen, ¿no? Por ejemplo, esto del censo, que no debería haber otra cosa, digamos así, como el paro que hubo. Pero el gobierno se encaprichó en que tenía que ser otra fecha y otro año, y no cumplir la fecha y el año que correspondía, que era el año pasado, ¿no? Así es. Y entonces por eso Santa Cruz fue la que se levantó, diciendo no hay que cumplir, o de lo contrario, por lo menos un año más que se pueda retroceder, pero no como el gobierno decía, ¿no? Hasta el 2024, inclusive hasta el 2026 recién los resultados. Entonces ahí fue donde Santa Cruz se levantó y claro, las otras ciudades como son gobernadores y alcaldes son del mismo gobierno, así que ellos poco hacen, ¿no? Quizá eso también aquí en Santa Cruz, por lo que no es del mismo gobierno la gobernación y la alcaldía. Entonces por eso es que quizás se nota eso un poco, ¿no? Pero no ha pedido y no se ha opuesto a cosas que no debería ser así. Y entonces el Excelencia, gobierno lo ve por ahí, ¿no? sí. Excelencia, usted es de origen indígena campesino y siempre se habla que los cruceños o algunos quieren imponer esa falsa idea de que son racistas, discriminadores. ¿Qué nos puede decir de esta mala imagen que le quieren dar al noble pueblo de Santa Cruz? Es que como es opositor de alguna cosa de lo que hace el gobierno, entonces le buscan de todo, ¿no? Pero sí se ve, digamos, sí, se habla, por ejemplo, que es un gobierno que está a favor de los indígenas, del campesino, pero aquí la constitución que hicieron, que en tiempo de Morales, se habla de 36 naciones, ¿no? Como indígenas. Pero esas 36 naciones, pues unas cuantas más son las que se habla más, ¿no? Que es todo el altiplano, los quechos aymaras, ¿no? Y de la parte del oriente poco se habla y poco se hace por ellos. Entonces por ahí también hay de parte del gobierno que no atiende a todos. Cuando le conviene, sí. Por ejemplo, en tiempo de votaciones o en tiempo de tanto nacional como
departamental o provincial, cuando hay votos, y ahí hablan de ello, ¿no? Pero después darle lo que realmente le corresponde a los indígenas del oriente, no siempre reciben lo que le corresponde. Y entonces por ahí es que de parte del gobierno es que viene todo esto. La última pregunta, Excelencia, a la comunidad internacional y sobre todo a los católicos nos preocupa la situación de su colega Monseñor Álvarez, Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa y administrador de Estelí en Nicaragua, que está preso por el régimen de Ortega solamente por predicar la palabra del Señor y por defender los derechos humanos de su pueblo. ¿Qué opina respecto de la persecución que hay a la Santa Iglesia Católica en Nicaragua? Es una cosa absurda, ¿no? Porque en contra de quién va todo esto, el defender los valores, el hacer notar los errores, el hacer ver la realidad que se vive. No se va en contra de nadie, ¿no? Y no es por ser opositor, y no es por ser estar en contra del gobierno. Pienso que aquí en Bolivia a veces nos pasa también eso, ¿no? Y creo que en todo lugar la iglesia siempre lo que hace eso, hace hacer ver la realidad que vivimos. Pero no es que sea la iglesia opositora o que sea un obispo opositor al gobierno. Si son inteligentes estos gobiernos, ¿no? Entonces se podría decir que la iglesia no es opositora al gobierno, sino lo que es peor, los gobiernos son opositores a la iglesia, que esto es muy lamentable. Eso no hay por dónde perderse ahí, ¿no? Porque la iglesia no está aliada a ningún partido, ¿no? Sea derecha, izquierda. Es de la comunidad. De hecho, que aquí en Bolivia, cuando estaba la derecha, siempre decían los de la derecha que estaba la iglesia en contra de ellos porque le hacían notar sus errores. Ahora que están los de la izquierda al poder, dice que la iglesia está en contra de ellos y que está a favor de la derecha. O sea que por ahí, digamos, se ve que la iglesia no está ni con uno ni con el otro. Único que ellos lo ven como a la iglesia opositora porque no se alía a lo que ellos hacen, ¿no? Sí. Entonces por ahí es que la ven como opositora, pero en sí no es. Por eso digo, si fueran personas, digamos, que realmente quieren hacer las cosas bien, lo que la iglesia dice es eso, haciendo notar las fallas que hay, ¿no? Entonces deberían ellos evaluar por ahí si es así o no, y si es así, pues entonces mejorar. Pero ellos lo ven siempre lo ven como política, ¿no? Que la iglesia no puede decir nada porque no es su campo, la iglesia tiene que dedicarse a orar y es la esencia de la iglesia, la oración, dedicar la palabra de Dios, pero también eso no se va a quedar solamente en un decir, sino también tiene que ir en acción. Entonces eso es lo que se hace ver a la otra parte, ¿no? Pero la iglesia, como digo, no está en contra de nadie. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable como siempre. Muy bien, ya, que tenga buen día.